damos la más cordial bienvenida. Soy el doctor Melchor Arellano. Vamos a iniciar este webinar para lo que son bebidas destiladas de agave. Bueno, pues como bien comentaba, soy Melchor Arellano, la doctora Ann Schedler y el doctor Manuel Kirchmeier, pues vamos a estarles presentando todo este webinar. El contenido de la presentación, pues simplemente vamos a ver un poquito de introducción acerca de lo que son las bebidas destiladas de agave, la importancia de la materia prima, los procesos de producción como es el cocimiento, molienda, fermentación, destilación y maduración, y bueno, pues unas pequeñas conclusiones. Y bueno, en la sesión de preguntas solamente comentarles que como les llegó el correo electrónico, ahí se mencionaba de que en esta ocasión no se va a abrir el chat. Hemos tenido también alguna serie de situaciones con él, de tal forma que las preguntas, por favor, si fueran tan amables de enviárnoslas por correo electrónico a los correos que se les adjuntaron en el correo donde se les mandó la liga de este webinar. Bueno, a manera de introducción, bueno, pues ya sabemos que las bebidas destiladas de agave se obtienen a partir de los azúcares hidrolizados. Entre las principales bebidas que se producen, pues está el tequila, el mezcal, el bacanora. Aquí en Jalisco, en el sur, está una bebida que se llama raicilla, el comiteco en el sur. Y bueno, también podríamos hablar un poquito de lo que es el sotol, aunque de ciencia cierta, pues el sotol no es producido específicamente con agave, sino con un Dacilirium. Pero bueno, de acuerdo al proceso, digamos que tiene las mismas etapas del proceso de producción. Aquí tenemos rápidamente un esquema de la República Mexicana en donde podemos observar en dónde se producen las diferentes bebidas destiladas de agave. Podemos ver en el norte el bacanora, el sotol. Lo que es en el occidente y centro, pues está el tequila, el mezcal, la raicilla. Y en el sur, pues encontramos el comiteco y en el sureste, pues el mezcal de Enequén. Muchas de estas bebidas ya tienen normas específicas, como el tequila, como el mezcal, como el bacanora y el sotol. En el caso de la raicilla, bueno, ahorita todavía está el proyecto de norma, en donde, bueno, esperemos que poco a poco ya todas estas bebidas tengan una norma oficial mexicana para que puedan cumplir con las especificaciones y puedan lograr mantener estándares en cada una de esas bebidas. En el caso del mezcal específicamente, pues podemos ver aquí el mapa de ya incluyendo todos los estados y municipios que se han agregado en los últimos años, como podemos ver el estado de Sinaloa, Aguascalientes, Morelos, Estado de México, entre otros. Sin embargo, bueno, cabe aclarar de que este incremento en la denominación de origen, pues también obedece, como vimos en el mapa anterior, de que pues casi en toda la República Mexicana encontramos agaves, a lo mejor de diferentes especies, de diferentes variedades. Sin embargo, bueno, casi en cada uno de esos lugares se tiene una historia de que se producía una bebida, ya sea fermentada exclusivamente o incluso destilada en cada uno de esos lugares. Y simplemente para tratar de hablar de la diferencia entre el tequila, por ejemplo, que es la principal en cuanto a volumen de producción con respecto a las otras bebidas destiladas de agave, pues observamos cómo en el 2020 se produjeron 374 millones de litros de tequila, mientras que en el caso del mezcal, que podríamos pensar es la segunda bebida destilada, pues en el 2019 se produjeron solamente 7 millones de litros, que bueno, que cumplían con todo lo que es la norma, ¿no? Y que bueno, este incremento, como lo podemos ver desde el 2014 hasta el 2019, ha habido un incremento exponencial de la producción de esta bebida, lo que ha impactado en que ya se pueda exportar el mezcal, ya se ha empezado a exportar a Estados Unidos, Taiwán, Francia, entre otros países, de tal manera de que, bueno, pues sí se tiene un gran auge en esta bebida en todo el mundo. Si comparamos un poquito lo que es el proceso de producción de tequila, que de repente, pues muchos de los productores pequeños, artesanales, cuando vienen aquí a Jalisco, pues tienen la intención de conocer cómo son los procesos en la industria del tequila. Podemos ver de que en realidad las etapas son las mismas. Hay recolección de materia prima, molienda, cocimiento, fermentación, destilación y en su caso
madurado del tequila. Sin embargo, pues claro, el tamaño de los equipos, la tecnificación es la diferencia, porque si ahora vemos un proceso de producción artesanal, pues vemos, por ejemplo, que los hornos en muchos casos son de pisos, las tahonas se encuentran a la intemperie, las tinas de fermentación son de madera o de material de cemento o incluso plástico. Y bueno, y pues la destilación es utilizando leña de fuego directo. Entonces, estas pequeñas diferencias hacen una gran diferencia en la bebida final. Y bueno, claro, también está la diferencia en la especie de agave que se está utilizando. Si nosotros podemos observar, y vemos que las artesanales, podríamos decirle que el grado de tecnificación que tienen son las que menos tecnificación tienen, siguiendo después las tradicionales, las medianamente tecnificadas y las tecnificadas. Conforme vamos ascendiendo en esta lista, vemos que el volumen de producción en esas empresas pues incrementa. Es muy probable que conforme se tecnifica, también hay mayor cantidad de marcas que están posicionadas ya en un mercado. Sin embargo, el riesgo de modificación que tienen a ellas cada vez disminuye más. ¿Qué quiere decir? Que un grado de tecnificación lo que nos puede dar es una estandarización de nuestro proceso. Sin embargo, no solamente es tecnificar por tecnificar, sino debemos de saber cuál es el impacto que va a tener esa tecnificación y si realmente vale el recurso que cuestan estos equipos hacer el cambio. De tal forma que es necesario conocer perfectamente el proceso, cuál es el objetivo del cambio y cómo va a impactar en la calidad sensorial. Creo que eso es muy importante, que tengamos que estar muy bien, conocer muy bien qué es lo que deseamos en esa tecnificación. Muy bien, le doy paso a la doctora Ann Shedler para que les hable acerca de materia prima. Muy buenos días. Vamos a seguir entonces con el tema de la materia prima. Aquí va a ser corto, pero sí es un tema fundamental. Finalmente, pues todos estamos conscientes, ¿no? Si no hay agave, pues no va a haber bebidas destiladas de agave. Entonces es un tema muy importante, sobre todo en las bebidas donde están aprovechando agaves silvestres, sí hay que tomar muy en cuenta ese punto. Bueno, sabemos, los que estamos aquí, que los agaves, bueno, es la materia prima para la elaboración de nuestras bebidas, pero también es muy importante recordar que México realmente es el país de los agaves. Tenemos alrededor de 200 especies en todo el mundo y el 75% las encontramos en México. Más de 40 especies hoy en día se utilizan para elaborar bebidas alcohólicas. Esa cifra ha venido como aumentando. Hace como 10 años yo creo que nada más eran 20. Ahorita ya son como 40. Se va aumentando el número de especies que se utilizan para elaborar las bebidas. Aquí otra vez el mapa, Melchor lo presentó, es casi lo mismo, pero ahí es un poco más, ahí tiene como diferentes especies de agave que son de las principales que se utilizan en el proceso de elaboración de las bebidas. Ahí pueden reconocer el azul, los que elaboran mezcal seguramente por ahí reconocen un Karwinski, una angustifolia, un cupreata. Entonces por ahí en ese mapa, en esa última versión que sacaron, es muy interesante porque tiene localizada varias especies. Entonces también podemos ver que en caso de agaves utilizados para bebidas, pues cubre más del 50% del territorio del país. Y si vamos viendo agaves en general, obviamente podríamos decir que casi el 100%. Algunas especies importantes, esa lista no es completa, nada más tomo algunos ejemplos para que también tomemos muy en cuenta cuál especie estamos utilizando, porque cada una va a tener sus particularidades, sobre todo en el punto de vista de su reproducción. Si pensamos en mezcal, pues podemos pensar en agave duranguensis, que es una especie que está principalmente presente en el estado de Durango. Su reproducción principalmente es por semilla y por hijuelo. El agave salmiana, que está presente ahí en el altiplano, ahí acuérdense que tenemos varios salmianas, por ahí podemos hablar, por ejemplo, de salmiana crasispina, que es el que se utiliza en el altiplano potosino. Eso es súper bueno para producir muchos hijuelos.
Agave cupreata es otro agave emblemático que está presente en la región de Balsas, entonces se utiliza mucho en Guerrero, en Michoacán. Aquí es un ejemplo muy interesante porque agave cupreata no produce hijuelos, entonces eso ya es un punto muy importante para el punto de la reproducción. Entonces ya desde hace muchos años en las zonas donde se utiliza cupreata, muchos de los productores ya tienen como pequeños viveros en donde hacen reproducción por semilla para no acabar con su recurso. Agave angustifolia, también una especie muy famosa, hay de varios tipos, hay cultivada, por ejemplo en Oaxaca, pues es agave angustifolia jao que tenemos cultivado, pero también en muchas otras partes donde se aprovechan los angustifolias silvestres, por ejemplo en Guerrero, aquí por ejemplo en Jalisco, en La Raicilla, en el sur del estado donde también hacen destilados con diferentes tipos de angustifolia. Otro interesante es Inequidens, también presente en Michoacán, en algo de Jalisco. Ese también produce hijuelo, también bulbilos y también semilla. Nada más que es un agave que tarda mucho en crecer. Y bueno, finalmente el Tequilana Weber variedad azul, que sabemos que casi toda su reproducción es por hijuelos. Un punto muy importante, todo el mundo habla de la inulina del agave, realmente no es inulina como tal, entonces los agaves contienen una cantidad, de hecho es la planta campeona de almacenamiento de azúcares y lo que contiene son frutanos altamente ramificados. Aquí está la estructura general en donde lo que tenemos básicamente es muchísimas moléculas de fructosa, entonces por eso nuestros jugos, mostos contienen un 90% de fructosa y alrededor del 10% de glucosa. Pues también esa es una característica de esa planta que acumula ese azúcar, que es lo que se va a aprovechar para hacer la bebida y también, bueno, hoy en día ya saben también toda la industria relacionada con los fructanos de agave, que es otra como rama, ¿no? de la industria derivada de los agaves. Entonces, acuérdense que realmente no es inulina como uno lo entiende desde el punto de vista químico. La inulina es totalmente lineal y nuestros fructanos de agave son altamente ramificados. Bueno, otras hay algunas imágenes y ahí la gran pregunta es, ¿el agave es cultivado o silvestre? Pues existen obviamente los dos manejos. En el caso de raicilla, por ejemplo, el agave maximiliana ahorita hay cultivos y hay también silvestre. Al inicio era silvestre, pero se logró ya cultivar. El angustifolia jao es casi todo cultivado. Bueno, el Dasylirium, que no es un agave como tal, pero ahí aparece también, puede ser de los dos. Cupreata también, silvestre, y ya se empieza también a cultivar. Hay ya plantaciones que tienen varios años, por ejemplo, en Michoacán. El tequilana, 100% cultivado. Todavía todo el mundo sigue buscando el agave tequilana silvestre, que creo que no existe, que realmente todo es cultivado. Y el salmiana en San Luis Potosí, yo vi hace unos años unos intentos de cultivo así en surcos, que de verdad ese agave no le gustó nada. Pero existe como plantaciones, pero no tan ordenadas. También puede existir como un esquema intermedio, ¿no? Ahora, unas cosas que se han visto con productores y creo que son cosas muy, muy buenas es primero tener la conciencia de la conservación del recurso. Entonces, eso es bien importante. Yo creo que muchos ya saben que, pues, la clave es tener agaves, ¿no? Si uno quiere producir mezcal, pues tiene que trabajar para conservar el recurso. Entonces, se trabaja en esos temas de conservación, también de resiembra de agaves silvestres. Hay todo ya un trabajo hecho en varias partes con técnicas basadas en la siembra a partir de semillas. Entonces, es muy interesante. Ya hay productores que lo manejan muy bien. Es seleccionar desde el ejemplar que van a dejar florecer, hacer todo el trabajo de recolectar la semilla. Bueno, es todo un trabajo muy interesante, pero cuando está bien hecho, realmente da muy buenos resultados. Entonces, podemos obtener esos cultivos que ven ahí abajo a la izquierda. También el agave ese, el que está en la primera línea a la derecha, el agave chiquito, es un potatorum, que sí fue también recolectado de semilla, y si ven está cultivado al inicio con otras plantas. Ahí está cultivado con un tomate verde en un campo, entonces está bien también que conviven de repente con otras plantas. También ahí hay un tema, es el cuidado de los polinizadores cuando trabajamos con los agaves silvestres.
Y en temas más tecnológicos, como lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en CIATEC, también se ha trabajado mucho en micropropagación de agave a nivel laboratorio y después se pueden transferir a nivel campo. Eso se ha hecho mucho en tequila, pero también en algunos casos de tequileras en Oaxaca también están utilizando esa técnica. De los trabajos de investigación en tema de materia prima, pues todavía hay muchos, bueno, desde la variedad genética, yo diría desde a veces la identificación de algunas especies de agave que todavía no están bien identificadas. Entonces, hay gente que trabaja ese tema. A veces es muy complejo porque tenemos, cuando están en el campo, a veces hay híbridos entre varias especies. Entonces, es todo un tema eso. El tema de la determinación de los azúcares también. Ahí obviamente hay una influencia muy grande del terreno, si hay riego, si hay fertilización. Los tiempos de maduración, pues obviamente es algo muy importante y depende obviamente de la especie. La procedencia de la planta cuando uno resiembra hijuelos también es todo un tema, hay que tener cuidado que las plantas vengan sanas y obviamente hay todo un tema con plagas y enfermedades. Ahorita no vamos a detallar esto, pero del momento que se intensifique un cultivo, obviamente vamos a tener esas problemáticas. Investigaciones aplicadas, pues de repente hay unos ensayos de sembradoras automáticas, también gimadoras en el caso del tequila, sistemas de riego, la micropropagación, la generación de hijuelos estables, incrementación de la germinación por semilla. Entonces también hay varios temas. Y aquí también grandes oportunidades. Yo creo que el tema de los bioinsumos es un tema muy importante. Bueno, sobre todo en el caso del tequila se ha utilizado muchos fertilizantes y sobre todo insecticidas que la verdad no son, y herbicidas que no son los más adecuados. Entonces ese tema de bioinsumos es toda una temática. El tema del manejo de las poblaciones silvestres, hay ejemplos muy exitosos de manejo de poblaciones silvestres en el caso del mezcal, que creo que es algo muy importante. Y otro tema más puntual es, por ejemplo, poder determinar los azúcares in situ. No está tan sencillo porque cuando los azúcares están polimerizados en forma de fructanos es más complicado poder determinar esas cosas. Entonces, ahí fue un panorama muy rápido sobre el tema de agaves. Si se quieren recordar nada más una cosa, es clave conservar el recurso. Ahorita le doy otra vez la palabra a Melchor, que va a seguir con el tema de cocimiento y de molienda. ¿Qué tal? Nada más les recuerdo de que si tienen alguna pregunta, algún comentario, no se olviden de mandar el correo electrónico para a ver si ojalá nos alcance el tiempo al final y contestar unas cuantas preguntas. Sin embargo, de todos modos, a lo largo de esta semana y de la siguiente vamos a estar contestando todos los correos electrónicos que nos hagan favor de llegar. En el caso del cocimiento, bueno, es la primera etapa ya dentro del proceso de producción de las bebidas destiladas de agave. Aquí en esta diapositiva podemos observar diferentes equipos utilizados. Los más comunes en las bebidas destiladas de agave artesanales es utilizar hornos de pozo, que pueden estar rodeadas de piedra o simplemente con tierra. Incluso se pueden utilizar algunos hornos aquí en el sur de Jalisco, donde se produce raicilla, que no hay un contacto directo con la piedra, sino que hay un falso fondo y se pone la madera en la parte de abajo. O tenemos el horno de mampostería e incluso los autoclaves, en donde, bueno, pues ya se adiciona vapor húmedo, en donde ya se puede controlar tanto la temperatura como el tiempo de cocimiento. ¿Cuál es el objetivo del cocimiento? Hay veces de que creemos que solamente es dejarlo ahí cociendo durante un cierto tiempo, pero en realidad es no solo hidrolizar los polisacáridos que ya nos comentó la doctora Ann, que se llaman fructanos de agave, no solo es el hidrolizar los polisacáridos y obtener los azúcares reductores, sino también incluso es caramelizar algunos de esos azúcares. Ese color marrón que obtiene el agave al final del cocimiento es muy importante porque proporciona sabores y aromas. Incluso también es muy importante el cocimiento porque nos ayuda a ablandar el agave, es más fácil molerlo. Sin embargo, sí debemos de tener mucho cuidado porque los compuestos de caramelización pueden ser en grandes cantidades que incluso podrían inhibir la fermentación. Entonces, sí se vale
o sí se puede caramelizar algunos azúcares, pero no en grandes cantidades, porque entonces se nos puede detener la fermentación cuando ya estemos en esa etapa. Por ejemplo, ya hablando nuevamente de investigación en el área de cocimiento, podríamos pensar de que, bueno, pues vale la pena saber qué tanto te lleva la hidrólisis de los fructanos, cuál es el equipo más adecuado para nuestro proceso, cuáles son las condiciones de cocimiento, de tiempo, de temperatura. En el caso de los hornos de pozo, pues cuánta madera, de qué tipo, cuánta piedra, de qué tipo, de qué tamaño deben de ser cada fragmento de agave que se quiere cocer, cuál es el efecto de la edad del agave o de la madurez que tiene el agave en las características del jugo que después se obtenga, qué tanto afecta la temperatura y el tiempo en esa precisamente generación individual. Lo que sí les podemos decir es de que es necesario, independientemente, controlar el proceso en lo más que sea posible. Determinar el tiempo, determinar la temperatura, determinar de dónde es la procedencia de los agaves es muy importante. Por ejemplo, en la parte central de aquí es posible poner un termómetro de vástago para saber cuál es la temperatura interna de este tipo de hornos. Y que claro, o sea, simplemente es comprarlo y agregarlo al final una vez de que ya está lleno el horno. De tal forma de que, bueno, pues es necesario llevar nuestros bitácoras de nuestro proceso, tratar de llevar a cabo los equipos más controlados y homogéneos posibles. Y bueno, en este caso a lo mejor valdría la pena incluso tener asesorías para saber cómo podríamos llevar un mejor control de nuestro proceso. En este caso aquí también muestro una diapositiva rápido de cómo se produce uno de los principales compuestos que incluso están normados en algunos productos, que es el hidroximetilfurfural. Como podemos ver del lado izquierdo, aquí tenemos un azúcar que es el principal que se encuentra en los agaves, que es la fructosa, y vemos cómo la deshidratación que se lleva a cabo durante el cocimiento nos genera una ciclación de la fructosa y genera el hidroximetilfurfural. Entonces, a mayor temperatura, mayor deshidratación y por lo mismo mayor cantidad de furfurales. Aquí podemos observar, por ejemplo, un tiempo de cómo afecta el tiempo en la hidrólisis. Dejamos hornos cociendo 12 horas, 24, 36 y 48 horas y vemos cómo los azúcares reductores en los 3 primeros tiempos es casi similar. Sin embargo, cuando ya tenemos tiempos muy prolongados, incluso la cantidad de azúcares que obtenemos es muy baja o bueno, ya empieza a disminuir. ¿Por qué? Es muy probable que esos compuestos como el hidroximetilfurfural y el furfural se estén generando en mayor cantidad. Y aquí podemos observar cómo incluso el color del jugo pues implica en el tiempo de cocimiento. Observamos cómo a 12 horas de cocimiento obtenemos un jugo ligeramente café, es casi traslúcido, pero conforme vamos incrementando el tiempo de cocimiento, observamos cómo el jugo se empieza a oscurecer e incluso ya 48 horas vemos cómo es un jugo muy, muy oscuro. Entonces, incluso el color ya nos dice cuál es el grado de hidrólisis que podríamos estar teniendo. Y nuevamente aquí vemos cómo incrementa el furfural y cómo incrementa el hidroximetilfurfural. ¿Sí? Entonces, a mayor tiempo de cocimiento, mayor generación de estos compuestos. Sin embargo, no, como yo les mencionaba, hay que tener mucho cuidado, porque de repente podemos observar cómo a 12 horas, ya durante la fermentación, observamos cómo una levadura que fue aislada de jugos de agave, la de 12 horas consume los azúcares en menor tiempo, mientras que en el de 48 horas tiene una pequeña inhibición y de 70 horas que dura para consumir los azúcares requiere más de 90 en el caso de 48 horas. Y por supuesto vemos un efecto en el crecimiento de las células de esta levadura. Entonces vemos cómo se inhibe más
la levadura cuando tiene mayor tiempo de cocimiento. De tal forma que cuando nosotros queramos hacer nuestro proceso de cocimiento, se recomienda siempre poner las cantidades, llevar una bitácora en donde digamos qué cantidad de madera y de qué tipo, qué cantidad de piedra y de qué tipo, se adicionó al final para tapar los agaves, bagazo, las hojas, costales o lo que sea, pero se tiene que anotar qué cantidad de agaves se adicionó, qué cantidad de bagazo se adicionó u hojas. Se colocan al final lonas, qué cantidad, se agregó al final tierra, qué cantidad, se agregó agua, qué cantidad. Todo esto nos va a permitir estandarizar nuestro proceso de cocimiento. Y entonces, después pues tenemos que saber perfectamente que si utilizamos un agave maduro, es muchísimo mejor, que si las piezas de agave no exceden 10 kilos, se pueden hidrolizar más fáciles. Como les mencionaba, agregar agua es una buena técnica que nos permitiría un cocimiento más homogéneo, colocar termómetros. Creo que todo eso les puede ayudar a que cada vez tengan un mayor control de su proceso de cocimiento, a pesar de que sea un proceso muy artesanal, sí podemos llevar un cierto control. En el caso de la molienda, bueno, pues también aquí vemos desde una canoa, taonas o chiles, perdón, molino chilero, o molinos de 3 masas o el difusor que ahora se utiliza en la industria tequilera. Sin embargo, todos estos equipos son utilizados casi para lo mismo: desbaratar el agave y tratar de extraer los jugos para la fermentación. Entonces ese es el objetivo: extraer los azúcares que están en el agave cocido. Vemos que, por supuesto, que entre más artesanal sea el proceso, digamos que los fragmentos que quedan completos son mayores en un proceso como la canoa. Y conforme vamos aumentando la tecnificación, vemos cómo el bagazo generado tiene cada vez menor tamaño. Entonces incrementamos la extracción. Sin embargo, también es muy conocido que, por ejemplo, la tahona es reconocida a nivel mundial y que a muchos de nuestros clientes les podría gustar que nuestro proceso tenga este tipo de sistemas. Ahora bien, pues lo que necesitamos durante nuestro proceso es estar midiendo qué tanto azúcar estamos extrayendo en realidad durante el proceso de molienda. En este caso, como investigación, necesitaríamos ver cuál es el efecto que tiene no solo en la extracción de azúcares, sino en la generación de aromas durante la molienda. Porque como podemos observar aquí, hay una persona que tiene sus zapatos aquí, que probablemente la tierra que está aquí alrededor, pues está también ya en contacto con nuestro agave. Incluso los animales podrían estar en contacto. Entonces, eso podría hacer que caigan aquí o que empiecen a generarse una cierta fermentación con los microorganismos que están aquí alrededor. Entonces, bueno, pues necesitamos ver cuál es ese impacto, si es positivo, si es negativo, de tal forma que igual que en el caso del cocimiento, necesitamos controlar el proceso llevando nuestras bitácoras de qué cantidad de agave se utilizó, qué tan cocido está, qué cantidad de grados Brix o de azúcares estamos recolectando, etcétera, etcétera. Y decidir en base a estos resultados cuál sería el equipo que deberíamos de estar utilizando en nuestro proceso de acuerdo a el deseo que tenemos nosotros, al tipo de fábrica que queremos tener. Para todo esto, bueno, nosotros lo que recomendamos es de que independientemente del proceso de molienda que tengan, es necesario limpiar muy bien el lugar en donde vamos a realizar la molienda. Con solo agua, no utilizar cloro, no utilizar jabón, solo agua y tallar. Utilizar solamente o poner en el lugar de molienda solo el agave que se pretende moler y no moler de más, porque hay veces de que lo dejamos ahí aventado en un rincón y ahí ya empieza a fermentar y eso podría darnos una fermentación no controlada. Hay que tratar de que la molienda desfibre lo más posible a las piñas que estamos utilizando. Y si se adiciona agua, hay que tratar de ajustar los grados Brix al nivel deseado para no diluir demasiado ni tampoco dejar tan concentrado.
Es preferible utilizar agua tibia, porque eso nos permite una mayor extracción de los azúcares. Y bueno, y tener parámetros de operación bien definidos como cantidad de agave, cantidad de agua, temperatura del agua, y siempre tratar de mantener esas condiciones lo más cercano posible para controlar todo el proceso. Y una vez de que se terminó la molienda, es necesario volver a limpiar el lugar de molienda. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora continuará con la presentación mi compañero Manuel Kirchmar, que les dará la parte de fermentación. Bueno, yo tengo el gusto de platicar sobre esta siguiente etapa dentro del proceso de obtención de bebidas destiladas de agave, que es la fermentación. Entonces, una vez que obtengamos ya el jugo de agave o los agaves cocidos y molidos, podemos observar que, siguiendo la misma lógica, que existen diferentes formas o diferentes recipientes, diferentes receptáculos para llevar a cabo las fermentaciones, y esto refleja también muy bien la diversidad de los diferentes productos generados a nivel nacional, ¿no? Podemos observar en la izquierda superior, incluso en tinas, entre comillas, tinas de fermentación, que simplemente en un lugar donde la tierra es tiene mucho barro, entonces no hay filtraciones, se puede incluso hacer un hoyo en el piso y vertir el jugo o el bagazo, los agaves molidos para llevar a cabo la fermentación. Se pueden también ver construcciones de concreto, pueden ser forrados o no con madera. Como ya lo mencionó Melchor, frecuentemente por la facilidad utilizan tanques de plástico, ahí como lo pueden ver, que son tinacos, donde también tenemos nuestra reserva al utilizar esto por las características químicas del jugo. Y lo más común en la fabricación de mezcal son las tinas de madera, como lo pueden ver en la izquierda inferior. Un lado a la derecha, estos son tanques de concreto en la fermentación de jugo en San Luis Potosí. Y la última foto, donde pueden observar, esto ya son tanques de acero inoxidable de volúmenes muy grandes de varios 10, 20, 50, 100 mil litros en la producción, por ejemplo, de tequila. Entonces, el objetivo de la fermentación es obviamente convertir estos azúcares libres, estos azúcares reductores que se obtuvieron gracias al cocimiento de los agaves, en alcohol, dióxido de carbono y muchos otros compuestos aromáticos de interés. De hecho, hay estudios que frecuentemente hablan de que una bebida destilada de agave puede contener más de 150 compuestos que confieren características al perfil organoléptico de la bebida. Y también es importante mencionar de que además de estos compuestos, también se producen ácidos orgánicos que también pueden contribuir al aroma y sabor del producto. En la siguiente diapositiva podemos observar también cuáles temáticas de investigación están relacionados con esta etapa muy importante en la producción de mezcal, como posibles temáticas, y de hecho ahorita voy a entrar al tema de las levaduras silvestres. También existen investigaciones donde se quiere ver cuáles son los nutrientes que requieren los microorganismos para llevar a cabo la fermentación, cuáles son los aromas que se producen, condiciones de la fermentación en general, puede ser tiempos, temperaturas, concentraciones iniciales de azúcares, también los materiales de las tinas. El tema del bagazo es algo muy interesante, ya que es muy común en la producción de mezcal fermentar con todas, no solamente con el jugo, sino con las fibras.
Entonces puede ser también muy interesante investigar qué impacto tiene esto sobre los consorcios microbianos que están presentes. Y como algunos temas de investigación aplicada, obviamente es muy importante de encontrar la forma de controlar el proceso, porque aunque es realmente la fermentación de jugo de agave es algo noble, no es tan complicado como en el caso del jugo de uva, sí si no se controla bien el proceso, sí se pueden generar algunas situaciones donde el producto ya no va a cumplir con las expectativas que uno quiere o tiene. Se pueden obviamente implementar el uso de levaduras. Ahí nosotros optamos muchas veces de utilizar las mismas levaduras nativas, silvestres, autóctonas, como los llamamos, que están ya presentes en las diferentes fábricas y no necesariamente recomendamos el empleo de levaduras comerciales que muchas veces provienen de realmente otros procesos. También vamos ahorita a detallar un poco más el tema de la preparación del uninóculo, porque hemos visto que ahí hay ciertos problemas frecuentemente para los productores. Y obviamente se pueden diseñar nuevos sistemas de fermentación y también implementar el uso de biosensores que nos permite, por ejemplo, en tiempo real medir la concentración de azúcares, la concentración de etanol producido, acidez, por ejemplo, medir el pH, etc. Y como oportunidades que visualizamos allí, bueno, el primero ya lo mencioné de alguna forma, sí es muy importante llevar a cabo un control de los procesos, se deben siempre utilizar equipos adecuados, dependiendo de las condiciones de cada fábrica. También puede existir la posibilidad, si así se requiere, diseñar, por ejemplo, algunos nuevos equipos. Ahí se podría pensar en definir bien, en calcular bien los volúmenes de las tinas de fermentación. También ya lo mencioné, el uso de levaduras. Ahí lo formulamos como una pregunta. La pregunta es si tratemos solamente de eficientar los procesos, si esto realmente se refleja en mayores ganancias para los productores. Y bueno, el tema de los biosensores ya lo mencioné. A ver, en la siguiente diapositiva podemos observar de una forma muy esquemática, ya lo mencioné, pero tal vez no lo suficiente, son microorganismos que están ahí en las tinas de fermentación y que llevan a cabo la conversión de los azúcares en etanol y otros compuestos. Y ahí podemos, en esta imagen, esto es una micrografía de una levadura, podemos ver algunos grupos de metabolitos que son producidos durante la fermentación, que son los alcoholes superiores, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos y ésteres. Los ésteres son, por ejemplo, los que le confieren muchas veces algunas notas frutales a la bebida, y eso a pesar de que no se le agregan frutas a estas tinas de fermentación. Entonces, esta acción, esta actividad metabólica de las levaduras resulta en un perfil aromático de la bebida que es muy particular y también determina qué tan eficiente se va a llevar a cabo la fermentación. En la siguiente diapositiva, también a grandes rasgos, muy simplificado, presento cuáles son como, si queremos como diferenciar entre los diferentes grupos microbianos que están llevando a cabo la fermentación de agave, podemos observar digamos, la levadura estrella, que es Saccharomyces cerevisiae, es la que se utiliza también en la producción de cerveza, en la producción de vino y de otras bebidas alcohólicas. Esta levadura muchas veces es la que domina hacia el final de las fermentaciones y es una excelente productora de etanol. Entonces, esta levadura, las Saccharomyces, convierte rápidamente los azúcares en etanol, y más etanol y menos aromas
ahí se podría dar todo un webinar sobre estas capacidades fermentativas de Saccharomyces. El siguiente grupo que hemos estudiado mucho en estos últimos, por decir, 2 décadas, son las levaduras llamadas no Saccharomyces. Son prácticamente todas las levaduras que no corresponden a la especie Saccharomyces cerevisiae o al género Saccharomyces. Y estas, aunque no son tan buenas productoras de etanol, tienen una capacidad de producir muchos de estos metabolitos que veían en una diapositiva anterior. Tienen mucha capacidad de producir ésteres, aldehídos, algunos otros compuestos, los cuales en conjunto definen realmente el sabor, el aroma del producto. Y como último grupo, el grupo de las bacterias, aquí hablo más que nada de las bacterias lácticas y acéticas, también están presentes. De hecho, es nada preocupante en todos los procesos de fermentación de agave. Hemos observado la presencia de estas bacterias. Estas no producen tanto etanol, aunque sí existen algunas especies que sí pueden producir ciertas cantidades de etanol. Estas son las que producen estos famosos ácidos orgánicos, sobre todo ácido láctico y ácido acético. Entonces, estos son como estos grupos. Las técnicas que nosotros utilizamos, que aplicamos nuevamente para conocer cuáles microorganismos están presentes y también cómo evolucionan estas poblaciones a lo largo de los procesos fermentativos, pueden consistir tanto de métodos convencionales como de métodos no convencionales. En los métodos convencionales, como probablemente muchos de ustedes lo recuerdan todavía de sus clases de biología, se toma una muestra, se pone en un medio de cultivo, se deja crecer, y en esta foto a la izquierda pueden observar ya después de un tiempo de crecimiento las colonias. Y en este medio que estamos utilizando muy bonito en esta imagen, muchas veces cada una de estas diferentes morfologías, de estas formas y colores, representan una levadura diferente. Esto se puede hacer, sin embargo, hay ahí cierto sesgo porque, como se imaginan, las condiciones en las cuales viven y se reproducen estos microorganismos en las fermentaciones no necesariamente son las mismas que aplicamos en el laboratorio, y puede existir ahí que algunas no vayan a crecer. Por lo tanto, votamos ya en los últimos 10 años de aplicar métodos llamados no convencionales, muchas veces métodos de técnicas moleculares, ya que no dependen de los cultivos. Se extrae de una forma directa en este caso, digamos, el ADN, el material genético de todos los microorganismos presentes, y se aplican diferentes técnicas para conocer tanto la concentración como la evolución de estas poblaciones a lo largo del proceso de fermentación. En las siguientes diapositivas lo voy a pasar de una forma muy general. Ahí hay mucha información, pero luego pueden volver a verlas. Hay algunos estudios que se han realizado, empezando con este, que marca prácticamente el primer estudio científico reportado en 1995 en una tequilera aquí cerca de Guadalajara, donde el autor muestra que existe una amplia variedad de microorganismos, de levaduras. De hecho, él se enfoca en las levaduras en este estudio, donde él demuestra que las levaduras que están presentes sobre diferentes equipos, también sobre vectores, entonces sobre moscas, sobre abejas que vuelan ahí en la fábrica, y también en las tinas de fermentación, son relativamente similares. Y existen, además de Saccharomyces cerevisiae, que es, como ya mencioné, es como muchas veces la estrella en las fermentaciones alcohólicas, existen diversas otras especies y géneros de levaduras presentes durante el proceso fermentativo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un proyecto realizado por CIATEG, yo creo que también como hace unos 20 años, donde se tomaron muestras en diferentes fábricas y donde también podemos observar que hay diversos géneros y especies de levaduras presentes,
Sin embargo, en este estudio realmente la que con mayor frecuencia se encontró fue Saccharomyces cerevisiae y se encontró una gran variabilidad entre las fábricas. En la siguiente diapositiva vemos un estudio que realizamos en el 2011 en el estado de San Luis Potosí, donde también podemos observar que Saccharomyces en este caso fue la especie claramente dominante durante la fermentación. Sin embargo, y esto es algo muy importante dejar claro, sobre todo en vista del impacto que tienen las levaduras no Saccharomyces sobre la composición, sobre el perfil aromático, de que existen estas poblaciones hasta el final de la fermentación. En el siguiente estudio, esto realizado por nuestros colegas del Tecnológico de Durango, ellos muestrearon en 2 diferentes regiones y lo que quiero resaltar aquí es que ellos reportan que en la región número 2, al final de la fermentación, no fue Saccharomyces cerevisiae la levadura dominante, sino fue una Torulaspora del Brucki que dominaba la fermentación. La siguiente, esto es un estudio realizado, es un proyecto que realizamos en Guerrero, también muy interesante, donde pueden observar en la tabla la gran diversidad de levaduras que existe y la variación que existe entre las diferentes fábricas, a pesar de utilizar procesos muy similares. Y podemos, también ahí hacemos ya la primera mención, porque sí lo estuvimos, digamos, cuantificando las poblaciones bacterianas en estos jugos de agave, claramente dominaban, siendo 10 o 100 veces mayores que las poblaciones de levaduras. En el siguiente, esto es bueno, aquí no sé por qué no aparece la tabla, pero no pasa nada, yo me la sé de memoria. Esto es un estudio que realizamos en Oaxaca, donde realmente algo muy interesante, donde fuimos a muestrear en 2 fábricas en 2 años consecutivos, y lo que observamos es que entre los años, incluso en la misma fábrica, cambia el consorcio microbiano. Entonces cambian las cantidades y la composición de las diferentes levaduras o especies de levaduras presentes. Y ahí reportamos también una muy alta diversidad, encontrando entre 14 y 21 especies de levaduras diferentes en un mismo proceso de fermentación. Creo que esto ya es como un resumen de estos estudios, donde podemos ver que hay una gran variedad, una gran diversidad de no Saccharomyces identificadas en todas las destilerías y sobre algunos insectos. Hay especies no Saccharomyces comunes en fermentaciones con diferentes jugos de agave. Y algo muy importante que nos gusta mucho resaltar en cada oportunidad es, ya que por las características de las fermentaciones, las características del jugo, aquí realmente se lleva a cabo una fermentación no solamente por Saccharomyces, sino por una gran variación o variedad de diferentes levaduras. Y esta puede variar entre regiones, fábricas y temporadas de producción, incluso en una misma fábrica. En la siguiente diapositiva, esto es meramente por si les interesa, ahí pueden buscar luego estas publicaciones donde justamente reportamos las capacidades, por ejemplo, fermentativas de estas diferentes levaduras en jugos de agave, cuáles son sus capacidades de producir volátiles. En la siguiente diapositiva podemos observar también algunos otros desarrollos tecnológicos, donde, por ejemplo, se puede utilizar una levadura Clubbermyces maxianus para la producción de bioetanol. Entonces, sí, entonces de estos estudios de ciencia básica se pueden obtener realmente estas levaduras y después seguimos investigando qué podemos hacer con ellas. En la siguiente diapositiva, esto o digamos, lo pusimos respecto a la propagación
de las levaduras. Entonces, si tenemos una fábrica y sentimos de que nuestras fermentaciones son muy largas, no son eficientes, se quedan muchos azúcares, frecuentemente tiene que ver con la concentración de levaduras que está presente al inicio de las fermentaciones. Ahí hay todo un desarrollo tecnológico, diseños de equipos, pero en la siguiente diapositiva pueden ver un ejemplo muy bonito cómo también se puede hacer estos inóculos sin tener un tanque de acero inoxidable en nuestra fábrica, y se puede hacer de una forma muy artesanal. De hecho, esto está descrito en un manual que pueden encontrar en la página del CIATEG. Esto es del estado de Guerrero, donde, como digo, de una forma muy sencilla también podemos favorecer el crecimiento de las levaduras, y este inóculo, digamos, artesanal o silvestre, esto ya se puede utilizar para preparar las tinas de fermentación. De hecho, en la siguiente diapositiva podemos observar de que también la preparación de las tinas, a ver, en la siguiente diapositiva, por favor. Podemos también, es muy importante dejar claro de que la forma como se debe de preparar las tinas también impacta sobre el desarrollo de las fermentaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, de que recomendamos utilizar agua tibia porque las levaduras prefieren temperaturas alrededor de 30 grados. Podemos observar que aquí también hacemos la misma recomendación que ya mencionaba Melchor en el caso del cocimiento, de que se debe de pesar, por ejemplo, el agave, se debe saber qué volumen de agua se mezclan, se debe de medir constantemente la concentración de azúcares, de tal forma de que le ponemos no demasiado ni demasiado poco, sino justo la cantidad de azúcar que le gusta a la levadura a las levaduras para que fermenten, y también cuidemos la temperatura y de que todo esté bien mezclado, esto sobre todo en los casos donde se utiliza fermentaciones con bagazo. En la siguiente diapositiva, esto es realmente ya como el resumen de esta parte de esta sección de la fermentación, donde podemos resaltar pues algunas recomendaciones, y cuando lo leen pueden ver que son realmente sencillas. Se trata más que nada de medir, registrar todo lo que hacemos, porque tal vez lo recordamos de la fermentación anterior, del lote anterior, pero si queremos observar algo que pasó hace un año, pues forzosamente tenemos que haber anotado las cosas, como por ejemplo, debemos anotar cuánto pesaba el agave crudo, cuánto también debemos pesar el agave cocido que vamos a echar a una tina, medir el volumen de agua, registrar las temperaturas a lo largo de la fermentación, porque la temperatura, al igual que para todos los organismos, es algo importante para que estemos bien. También los grados Brix, entonces los grados Brix es como una medición indirecta de los azúcares. Debemos ver cómo estos van disminuyendo a lo largo de la fermentación. El desarrollo de un inóculo, eso nos ha mostrado muy buenos resultados, y como lo pudieron ver en aquella diapositiva, no se requiere mucho equipo, no se necesita adquirir grandes cosas para poder desarrollar un inóculo silvestre, y también es muy importante cuidar de qué forma preparamos las tinas de fermentación. Entonces creo que esto fue todo de la parte de la fermentación. Bueno, voy a seguir yo con un poquito de destilación y de maduración. No va a ser tan detallado como lo que vimos en fermentación, pero es importante también comentar un poquito de estos temas, ¿no? Aquí también otra vez algunas imágenes de algunos de los equipos que podemos encontrar en la destilación de bebidas derivadas de agave. La verdad, los equipos son muy variables, muy diversos. Tenemos diferentes materiales, entonces desde los más como modernos, vamos a decir que son como de acero inoxidable, lo que podemos encontrar en la industria tequilera. También en la industria tequilera encontramos de repente cobre. Y si vamos en las bebidas más artesanales, pues también hay mucha variación, cobre, hay cosas también monteras de madera, ahí lo ven a la izquierda. Y también en el mezcal todavía siguen unos procesos que utilizan realmente ollas de barro. Entonces, es muy diverso el proceso de destilación.
Incluso podemos tener alambiques que pueden funcionar o por lotes, que es lo más común, pero también ahorita hay destilación en continuo con columnas en la industria tequilera. Entonces, tenemos una gran variedad de procesos. ¿Cuál es el objetivo de la destilación? Bueno, finalmente es la operación que va a separar y concentrar los vapores alcohólicos y los aromas deseados y propios del mezcal, del tequila o de la bebida destilada. Y nos sirve para eliminar compuestos químicos no deseados. También cuando trabajan con bagazo en la fermentación, obviamente ahí vamos a eliminar el bagazo, sales minerales, las levaduras que quedan ahí, también bacterias para obtener ya al final nuestra bebida con el grado alcohólico deseado. Aquí hay un esquema general de un alambique, no siempre son así, pero bueno, las grandes partes sí se pueden mencionar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el hogar donde tenemos el fuego. Entonces, puede ser fuego directo o ya en muchas partes ya es con gas. La parte del hervidor, el cuello de cisne, la lenteja, en donde ya pasa por la lenteja y después el serpentín, en donde se hace el enfriamiento y donde finalmente ya podemos obtener el mezcal. Algunos elementos importantes en esos esquemas es, bueno, el material de construcción, que obviamente es importante, los volúmenes de carga, con qué tipo de material se va a hacer el calentamiento, con gas, con vapor, con leña. El condensador, también la parte del agua corriente para la condensación. Hay un tema muy importante sobre la temperatura del agua y también, como en todas las otras etapas, ya les hemos comentado, si quieren empezar a implementar control, pues necesitan medir algunas cosas. Aquí en destilación básicamente es la temperatura, el grado alcohólico y también los volúmenes cuando hacen sus cortes de destilación. Bueno, en temas de investigación también hay muchas cosas, condiciones de destilación, los aromas producidos durante la destilación. Entonces, ahí es importante, una gran parte de los aromas se producen en la etapa anterior de fermentación, como lo mencionó Manuel, pero también durante la destilación, como hay un proceso de calentamiento, también podemos observar la formación de algunos compuestos. ¿Qué aromas vamos a recolectar al final de la destilación? Y también un tema importante es la eficiencia, ¿no?, de la destilación. ¿Qué tanto logro extraer de esos compuestos de mi mosto fermentado? En la investigación más aplicada está todo lo de control de proceso, diseño de nuevos equipos, también tipo de material utilizado. Oportunidades, nosotros vemos mucho, por ejemplo, empezar a implementar controladores. También tener los equipos adecuados para cada tipo de proceso. También eso es muy importante cuando uno tiene una destilería, una fábrica, pues tener todo como que ad hoc al volumen de producción. Es decir, si tengo tinas de fermentación de 1000 litros, no voy a necesitar un mega alambique, ¿no? Entonces también el tamaño, los equipos tienen que ser adecuados para cada tipo de proceso. También pensar en diseñar nuevos equipos y el tema de biosensores. Aquí nada más hay una gráfica que es muy interesante, es donde ahí en función de la temperatura del hervidor podemos ver qué compuestos están saliendo ahí al momento de destilar. Ahí vemos que la temperatura del hervidor tiene una gran influencia en el tipo de compuestos que se van a destilar. Entonces ahí están viendo el grado alcohólico, entonces básicamente la cantidad de etanol, los alcoholes superiores y también el metanol. Entonces, en función de la temperatura, los compuestos que van a salir son diferentes. Entonces, eso lo tienen que tomar mucho en cuenta, sobre todo cuando uno calienta con leña, es muy complicado tener un control de temperatura. No digo que tienen que quitar leña, pero hay que saberla manejar. A lo mejor no meter siempre un fuego alto. Hay unos que lo manejan súper bien, sí saben bien que hay que quitar de repente un poco de leña para que no sea tan fuerte el fuego. Sí se puede ahí jugar con eso en la destilación. Es un punto importante por los tipos de compuestos que vamos a recuperar. Aquí también algunos artículos que se publicaron ya hace tiempo. Aquí realmente en CIATES también tenemos compañeros especialistas del tema de destilación. Aquí otro trabajo que se publicó en otra institución, pero que está como muy interesante y es más reciente. Realmente no hay mucho trabajo publicado sobre destilación. Es como
yo creo que ha habido mejoras, muchas mejoras, pero más a nivel de las empresas. Entonces, en la parte de la investigación no está tan fuerte, pero sí es importante ver bien, porque uno puede tener un súper mosto fermentado, pero si no destila bien, pues finalmente no va a recuperar los compuestos deseados. Algunas recomendaciones generales, sí es importante, por ejemplo, en cuestión de equipo, lo ideal sería poder tener instrumentos que miden sobre todo primero la temperatura, entonces tener un termómetro en el hervidor y también en el agua de enfriamiento, donde está la lenteja y el serpentín. A veces uno dice que es un sistema de enfriamiento y una toca el agua de enfriamiento, está muy caliente. Entonces, ese es un punto fundamental, sobre todo en las destilaciones artesanales. Yo sé que a veces es muy complejo porque no tienen tanto acceso al agua, pero bueno, hay maneras de repente de instalar enfriadores caseros o cuando están cerca de un río donde hay agua fría, utilizar esa agua. Pero ese tema del enfriamiento ahí de la parte final donde está el serpentín es fundamental, porque si no, no van a lograr recuperar muchas cosas. También hay que tener una probeta para medir ahí los volúmenes y también tener algo para medir el grado alcohólico. Un alcoholímetro, hay unos sencillos que no son tan costosos, a veces son delicados, pero no tan costosos. También es importante, a veces no hay tuberías de descarga de vinazas y flemasas de la olla del alambique, entonces eso hace que es complejo el manejo, se ensucia la olla y eso también puede generar problemas. También a veces la chimenea del mismo alambique sale en la misma destilería, entonces a veces se puede instalar una chimenea muy sencilla para empezar a evacuar ahí el humo del fuego y eso ayuda mucho. También a veces hay unos que ya están haciendo pruebas con gas LP, reemplazando el fuego directo con leña. Hay un tema también muy importante, es vigilar el sello de la olla, porque a veces por ahí se fugan muchos vapores y bueno, en el vapor está el alcohol y todos los otros compuestos. Considerar, como decía al inicio, el uso de una torre de enfriamiento de agua cuando saben que su agua de enfriamiento sube mucho la temperatura, sí sería muy interesante poder utilizar un sistema que enfría el agua y también ahí como que técnicas como más ecológicas, tratar de buscar calentar, por ejemplo, con paneles solares, ese es otro tema muy interesante. Recomendaciones de proceso, pues otra vez es lo mismo, una clave para todo el proceso de elaboración de todas las bebidas es empezar a registrar todo lo que están haciendo. Entonces ahí es registrar la operación de los alambiques en bitácoras con datos de volúmenes destilados, grado alcohólico, volúmenes de cabeza, de colas, entre otros datos, ¿no? Establecer un programa de cortes de cabezas y colas en cada destilación. Ahí pueden, por ejemplo, hay temas, ¿no? A mayor volumen de cabezas van a tener menor cantidad de alcoholes superiores en el mezcal. Y entre más alto sea el porcentaje de etanol en el chorro, cuando se corte la fracción de colas, menor cantidad de metanol también van a tener. Eso son como cosas generales. Pero ahí creo que es muy importante que cada uno a nivel de su destilería haga sus pruebas, pero lo primero empiezan a medir. Y siempre tratar de emplear tiempos de destilación similares de lote a lote, mediante cuando usan agua, leña, el suministro controlado de la leña y también del tipo de mosto y del ordinario. Entonces, tratar de ser muy consistente de una corrida a otra, tratar de siempre saber más o menos cómo salió su mosto, tener más conocimiento así como de cómo va su proceso. Porque esa fue una pasadita muy rápida, pero bueno, ahí igual después si necesitan más detalles sobre ese tema, pues podría ser tema de otra plática. Y para terminar, tenemos un pequeño tema sobre maduración, no lo quisimos dejar. Sabemos que muchas de las bebidas destiladas de agave se siguen vendiendo, por ejemplo, en blanco, el mezcal ahorita pues mucho es blanco, pero también acuérdense que puede haber temas de maduración. Ese es obviamente muy el tema del tequila, pero también las otras bebidas pueden tener ese tema. Entonces, la maduración tenemos como dos grandes estrategias. Maduración en madera, entonces generalmente son en esos toneles que son de madera de roble o diferentes tipos de madera, en general son reciclados de otros
otros reposos, por ejemplo, de whisky, ahorita también hay de cognac, hay de muchas cosas. A veces algunos ya usan también barricas nuevas, pero la barrica, bueno, hay que saberlo manejar, ¿no? Todo eso también es toda una parte súper interesante. También ahí a la derecha ven el quemado de las barricas, que es todo un tema también, que le va a dar ciertas notas a sus bebidas. Y abajo hay una imagen también muy interesante, ya de un reposo, de una maduración hecho en vidrio. Se puede hacer así en estantes, pero también ya en Oaxaca, en muchos lugares, entierran a veces usan damajuanas, las entierran en la tierra para tener también otro tipo de maduración. ¿Qué pasa durante ese reposo, durante el añejamiento? Porque realmente hay una modificación de las características organolépticas de las bebidas. De la bebida principalmente otorgado da sabores y olor y color proveniente de la madera. O algunas transformaciones de oxidación en botella en caso que no hay una interacción con madera. Entonces, el añejamiento en madera y en material como vidrio obviamente es muy diferente y la evolución del producto también es muy diferente. Temas de investigación, pues las condiciones del añejamiento, aromas producidos, entonces aromas específicos del añejamiento. También ahí se podía trabajar por tipo de agave y también obviamente el tiempo es un factor fundamental, ¿no? Tenemos varios tiempos de reposo y eso nos va a dar como diferentes notas aromáticas. ¿Qué podemos también hacer en la investigación más aplicada? Pues es controlar el proceso, ver el tipo de barricas que se utilizan, diseñar nuevas barricas a lo mejor, de acuerdo a lo que estamos buscando. También el reposo en vidrio es algo muy interesante, falta como también documentar un poquito más lo que está pasando en un reposo en vidrio, ¿no? También las oportunidades otra vez tener más control y también cámaras adecuadas para realizar el reposo. Ahí obviamente un punto fundamental es control de temperatura y humedad para tratar de reducir al máximo las pérdidas. Aquí nada más, a título de ejemplo, son algunas gráficas de un trabajo que se hizo aquí en Seattle hace unos años de unos colegas de otro grupo, en donde podemos observar en las primeras grandes gráficas ahí, lo que se detalla aquí es como el tiempo de reposo y aparecen una serie de compuestos. Tenemos dos tipos en ese caso fueron tequilas, hay uno que es como 100% agave y el otro es un tequila, es decir, un mixto. Y con el tiempo lo que podemos observar son como que unos picos de unos compuestos, abajo se detallan cuáles son, que son los compuestos que se generan justamente durante el reposo. Algunos son muy famosos, por ejemplo, está la vainillina, el ácido vanillínico, entonces son compuestos que le pueden dar como notas como dulces. También ahí se puede generar más hidroximetilfurfural. ¿Por qué? Porque en la madera hay, por lo del quemado. También ácido ferúlico. Ahí hay varios compuestos que son como marcadores del reposo. Y del lado derecho también se hizo un estudio con diferentes tipos de barricas con diferentes procedencias y ahí también se puede observar diferencias. Y en la parte de abajo a la derecha es qué pasa con el tequila cuando se reposa, pues ahí no están como todos los detalles de la gráfica, pero básicamente se empieza a generar ciertos compuestos, ¿no? Entonces, definitivamente la maduración, el añejamiento, le aporta otras notas aromáticas a sus productos. Y bueno, pues tiene todo un mercado específico, ¿no? Hay gente que nada más toma reposado añejo y otros que están como más con el blanco, ¿no? Entonces, realmente no es que se deba o no hacer, pues ahí es una decisión, ¿no? Hay consumidores que buscan ese tipo de productos. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas? Realmente, bueno, son pocas porque no hay tantos trabajos sobre el tema, pero sí es algo interesante. Entonces, es mantener temperatura y humedad constantes en el lugar donde se hace el reposo. También la iluminación, tratar de, bueno, tenerla constante en la medida de lo posible que no haya tanta iluminación. Y de repente hacer unas pruebas, ¿no? De las bebidas que se están reposando para ver cómo va evolucionando la calidad sensorial del producto.
Ahora para cerrar, cedo otra vez la palabra a Melchor y con eso ya vamos a terminar. Pasamos un poco de tiempo. Muy bien, pues ya a manera de conclusión, rápidamente. Bueno, como pudieron ustedes darse cuenta durante la presentación, pusimos algunas imágenes que hemos logrado obtener a partir de diferentes cursos y asesorías que hemos realizado a todo lo largo del país, en donde hemos trabajado directamente con los productores en sus instalaciones, realizando cursos teóricos prácticos, siempre respetando, esto cabe resaltarlo mucho, las instalaciones artesanales, sus procesos como ustedes los tienen, solamente intentando tratar de poner estas situaciones de tener bitácoras, de hacer mediciones y demás para tratar de controlar cada vez más sus procesos, pero siempre respetando cuáles son los objetivos de su proceso de producción. Y bueno, incluso nosotros les damos la libertad de que ustedes adopten o no las prácticas que estamos sugiriendo. Sin embargo, bueno, como pueden darse cuenta, en ocasiones tenemos una gran variación en nuestros productos que generamos, ya sea por la materia prima, ya sea por una diferencia en el cocimiento, molienda o incluso durante la fermentación. Podemos darnos cuenta que de repente la variación en el aroma, en el sabor que logramos de nuestras bebidas, pues de repente es importante y que incluso algunas bebidas podrían no poderse vender porque la característica del sabor pues no es muy deseada. Ahí pues existen una gran cantidad de factores que influyen en eso. Sin embargo, uno de los principales es que las bacterias lleguen en grandes cantidades a las tinas de fermentación y transformen el etanol, el alcohol, en aromas no deseados como ácido acético, entre otros, como lo dijo el doctor Manuel Girchman, en donde, bueno, pues sí, las características de la bebida podría ser no deseada. Entonces tenemos que controlar limpieza, tenemos que hacer mediciones, todo lo que ya se comentó aquí en el curso, ¿no? Para eso, pues hay que tratar de llevar siempre algo más estandarizado, a dar seguimiento de los grados Brix, pesar los agaves, la temperatura, el grado alcohólico, no importa qué tipo de instalaciones tengamos, no importa que sea muy artesanal el proceso, siempre podemos hacer estas mediciones, siempre debemos tener esquemas de qué es lo que vamos a realizar, no tratar de llevar un proceso solamente, pues a ver qué sale el día de hoy, sino tratar de hacer programas muy bien especificados, de que nos permitan saber qué cantidad de mezcal vamos a lograr en un cierto tiempo. Todavía nos hace falta mucho por investigar, mucho que desarrollar con todos ustedes. Nosotros siempre tenemos el sentido de que las empresas con las que trabajamos sean socialmente responsables, que los residuos que se generan también tengan una cierta transformación. Ahí nos hizo falta ese tema de hablar del manejo de los recursos, de los residuos que ustedes tienen y demás para tratar de medir el impacto que tiene tanto en la economía de sus bebidas destiladas de agave como de la sociedad en la que ustedes están. Finalmente, bueno, solamente dejo este pequeño esquema que tenemos aquí en donde, ¿qué podemos hacer para poder lograr una mejoría en nuestro proceso? Pues hay que hacer un diagnóstico, ver en qué situación nos encontramos, definir cuál es el objetivo de la mejora, hacer pruebas para tratar de ver si esa mejora realmente nos está impactando en lo que nosotros deseamos, de tal manera que podemos hacer ciertos ajustes y lograr esa mejora. Y ojo, no quiere decir que se hace una mejora y ya siempre vamos a estar bien. Este es un proceso que tenemos que realizarlo siempre, cada año, en cada proceso, para asegurarnos la estandarización del proceso. Les agradecemos por su atención. Hemos estado recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios. Les comento rápidamente, una de las preguntas que más nos han hecho hasta el momento es de que si vamos a pasarles esta presentación, nosotros estamos esperando poderla subir a redes para que sea libre y que puedan entrar a ellas tantas veces sea su necesidad o gusto por ver esta presentación nuevamente.
Desafortunadamente el chat en otros cursos, en otras presentaciones que hemos dado, de repente se mete personas que ponen comentarios nada deseados, insultando y entre otras cosas, por lo cual eso no lo deseamos, por eso no dejamos abierto el chat, de tal forma de que, bueno, vamos a estar al pendiente del correo electrónico y a la brevedad vamos a estar dando una respuesta puntual a todo lo que ustedes tengan en comentarios. Desafortunadamente no podemos abrir micrófonos, de tal forma que, bueno, pues les agradecemos mucho que todos los comentarios, sugerencias y preguntas que tengan serán bien recibidas y respondidas a la brevedad por correo electrónico. Nuevamente, agradezco nuevamente su presencia aquí con nosotros y pues les agradecemos mucho su presencia. Ojalá que sea de su gusto estar aquí con nosotros. Muchas gracias y saludos.